¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las noticias excelentes sobre el funcionamiento de las nuevas vacunas contra COVID-19 siguen llegando y se agolpan. Habíamos preparado algo con respecto a la vacuna de Pfizer porque hay muchas publicaciones en este momento al respecto de esta vacuna, ya mencionamos por qué. Hay mucha información disponible porque se ha vacunado a muchísima gente con esta vacuna y ya han pasado varios meses desde que se comenzó el procedimiento de vacunación a gran escala, también con Pfizer, y es por eso que existe una base de información muy grande para darse una idea de qué tan buena es la vacuna para proteger contra la enfermedad grave, contra la enfermedad sintomática, contra las variantes de SARS-CoV-2, etcétera, etcétera. No significa que sea la mejor. Es muy buena, las otras también, solo que en muchos casos no se tiene información suficiente todavía. Según va apareciendo la información, se la vamos presentando, aunque a veces aparece más rápido y además en tal cantidad que nos resulta imposible llevarle toda la historia de todas las vacunas. Pero mire, una de las revistas importantes que está comunicando resultados interesantes sobre el funcionamiento de las vacunas contra COVID-19 es la revista de medicina de Nueva Inglaterra, el New England Journal of Medicine. Y acaba de aparecer un artículo hace pocos días que merece atención. Por eso hemos dejado de lado la historia de Pfizer, pronto se la traeremos. Es una historia complementaria a otras que le hemos presentado antes. Me estoy adelantando a una cosa que venimos presumiendo desde hace algunos días con usted. Es decir, es algo de lo que ustedes y nosotros podemos presumir juntos. Este espacio es desde luego el último que hemos tenido. A lo largo de los años hemos tenido espacios en radio, en televisión, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes nos han hecho el honor de seguirnos en algunos de ellos. Nuestro trabajo en YouTube comenzó de manera significativa, de manera regular, al principio de la pandemia y con la intención de traerle a usted, llevarle información práctica, útil, objetiva sobre lo que se iba averiguando sobre SARS-CoV-2 y sobre la enfermedad que causa, COVID-19. Y bien, pues a lo largo de este tiempo el espacio ha crecido, sigue creciendo a un ritmo interesante, sobre todo considerando que se trata de un podcast de puro audio y la plataforma inicial en la que lo presentamos es de video, que es YouTube. Utilizamos un espacio ya existente que ya conocían algunos de ustedes pues para iniciar este trabajo. Más adelante, hace poco de hecho, y como consecuencia de sus indicaciones y del trabajo que tuvimos que hacer para adecuar cuestiones de producción, fue posible abrir espacios en plataformas de podcast de audio o de reactivar espacios que ya existían, por ejemplo SoundCloud, que ya lo teníamos de antes y bueno, lo hemos reactivado, y hemos abierto por primera vez, cuando menos en mucho tiempo, espacios en iTunes y en Spotify. Hace menos de un mes que comenzamos a presentar nuestros podcasts en formato audio en iTunes y en Spotify. A pesar de que no ha pasado siquiera un mes de esto, recibimos una carta de podstatus.com que analiza podcasts en la plataforma Apple y nos señala que gracias a su amable atención este espacio se encuentra en la posición número 1 en la categoría de podcasts científicos en México, en la posición número 27 en la categoría de todos los podcasts de cualquier categoría aquí en México. No es un mal lugar considerando la enorme variedad de podcasts que se producen en nuestro país y que muchos de esos podcasts incluyen temas muy, muy populares de gran interés. Para ser las primeras 3 semanas más o menos de existencia de este espacio, el ocupar ya el lugar 27 es bastante importante para nosotros y esperamos que también lo sea para ustedes.
También ocupa un lugar importante en Argentina, en Finlandia, en España, Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda, incluso en Portugal. Y esto se consigue gracias a su amable atención y a los consejos e indicaciones que nos dan para ir orientando este espacio de la mejor manera posible. En el caso de Spotify ya tenemos el 4º lugar y no es nada más el equipo del explicador, sino ustedes. Sin ustedes, pues nosotros no somos como pericos que le hablamos al aire. Gracias a este esfuerzo conjunto es que el podcast en Spotify ocupa ya el 4º lugar en la categoría científica. Y usted sabe que Spotify tiene presencia internacional. Entonces, gracias por el apoyo que nos ha permitido sostenernos en este espacio, gracias a sus indicaciones, gracias a aquellos de ustedes que han decidido apoyarnos en PayPal y en Patreon, que es lo que a final de cuentas sostiene este espacio. Y bueno, pues nosotros seguimos trabajando con la misma intención de mantenernos al día en cuestiones de ciencia que sean de interés para usted, y siempre con la intención de hacer claro el material que le presentamos, claro y ameno. Usted nos dirá si seguimos bien por ese camino y bueno, pues de nuevo considere que estos logros son conjuntos. Es gracias a ustedes que podemos estar en esta situación. Bien, pues le decía que la revista de medicina de Nueva Inglaterra continuamente publica artículos de alta calidad, bien arbitrados, sobre el progreso de las vacunas. Algunas de estas vacunas que se han aplicado a gran escala han generado ya datos suficientes como para que muchos grupos de investigación estén publicando artículos que tratan sobre aspectos muy puntuales. Hay otras vacunas, por ejemplo, la fabricada por Novavax, en colaboración con una organización que se llama la Coalition for Epidemic Preparedness Innovaciones preparativas, coalición para innovaciones preparativas contra epidemias. Sería una traducción bastante tosca al español. Bueno, la vacuna de Novavax ya ha sido ensayada en personas con muy buenos resultados. Han aparecido resultados muy interesantes desde principios de este año. El 28 de enero de 2021, la empresa, a través de su sitio web, presenta los resultados publicados en una revista arbitrada que señalan que la vacuna tiene un 89.3% de efectividad en el Reino Unido contra la enfermedad en general y casi un 100% de efectividad contra la enfermedad grave, que son números muy parecidos a los de otras vacunas. En aquella ocasión, estos resultados se basaron en más de 15,000 participantes de entre 18 y 84 años de edad. Se trata de los resultados de las pruebas de nivel 3, las primeras pruebas a gran escala realizadas con esta vacuna. Esta vacuna es, al igual que otras, original. Utiliza tecnología avanzada. Déjeme decirle además que México participó en la fase 3 de las pruebas de Novavax. Estas pruebas de nivel 3 involucraron a gente en México y en Estados Unidos. Bueno, una vez dicho esto, esta vacuna utiliza una tecnología muy interesante. Usted, para hacer vacunas clásicas, lo que hace es tomar algún agente infeccioso, por ejemplo un virus, y puede, por ejemplo, sumergirlo en formol. Algunos virus, cuando los sumerge usted en formol, se quedan congelados. No cambian su estructura molecular, pero ya no pueden infectar de manera activa. Entonces es un virus que parece activo, pero no lo está. Usted inyecta este virus inactivo y el sistema inmune se pone a trabajar. Puede usted tomar un virus y romperlo en pedacitos e inyectar esos pedacitos. En algunos virus, esta técnica incita a una respuesta inmune intensa. Hay virus que usted inactiva con formol y los inyecta y no generan respuesta inmune, o la respuesta inmune es inútil. Se desarrollan anticuerpos, pero esos anticuerpos no pueden atacar al virus activo. No todos los virus, cuando los inactiva usted en formol,
quedan con una estructura molecular que incite el desarrollo de una respuesta inmune que luego va a funcionar contra los virus activos. En cualquiera de estos dos casos, y con otras variantes de esta técnica, usted está tomando al agente infeccioso y le está haciendo algo para atenuarlo o inactivarlo, y luego lo inyecta en el cuerpo humano. Así se hicieron las primeras vacunas, y de nuevo lo referimos a ese superlibro, Los cazadores de microbios, para que vea cómo se desarrollaron las primeras vacunas en el laboratorio de Louis Pasteur, por ejemplo, en el laboratorio de Robert Koch. Las vacunas que se han desarrollado contra COVID-19 utilizan tecnología más avanzada. Una tecnología que se basa en un conocimiento más profundo, más fino, más detallado del funcionamiento tanto del sistema inmune como de los agentes infecciosos. Cuando Pasteur desarrolló sus vacunas, no sabía de la existencia de los virus. Los virus aparecieron hasta que Pasteur ya había muerto. Aparecieron en el horizonte del conocimiento científico a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y no fue sino hasta la década de los 30 que empezamos a ver virus gracias a la microscopía electrónica. Y bueno, tuvieron que pasar muchos años más para que pudiéramos empezar a caracterizar una por una las moléculas de un virus y empezar a entender su funcionamiento. En la actualidad, muchas vacunas funcionan presentándole al cuerpo humano aquella parte de COVID-19, de SARS-CoV-2, a la que nos interesa que el sistema inmune desarrolle inmunidad. Una partícula de SARS-CoV-2 tiene varias proteínas diferentes y de cada ejemplar de esa proteína puede tener muchas copias. Por ejemplo, puede tener 50, 60 copias de la proteína de pico y un montón de otras copias de otro tipo de proteínas que son las que forman la cápside, la estructura externa del virus. Bueno, no nos interesa que el sistema inmune desarrolle anticuerpos contra la coraza interna del virus. No sirven de nada esos anticuerpos, no detienen la acción del virus, no impiden una infección. Sabemos que la proteína que facilita el proceso de infección, que inicia el proceso de infección, es la proteína de pico. Es la que se fija a las células que va a atacar el virus. Si usted ataca esa proteína y la desactiva, el virus ya no se puede pegar a las células que ataca. Además, es una proteína muy, entre comillas, visible para el sistema inmune, está en la parte exterior del virus. Hay varios mecanismos que permiten que nuestro cuerpo se defienda de un agente infeccioso. Por un lado están los anticuerpos, que pueden inactivar a la proteína a la que se le pegan, y por otro lado están las células T matadoras que directamente pueden reconocer a cualquier cosa que tenga una cierta sustancia y destruirla. Es más fácil reconocer la presencia de una proteína que esté en el exterior de un virus que en el interior. Si usted entrena a las células T a reconocer a la proteína de pico, cualquier cosa que tenga proteína de pico es inmediatamente destruida. Como la proteína de pico está en el exterior del virus, es inmediatamente detectada por las células T. Acuérdese que existen esos dos mecanismos generales de protección del sistema inmune adaptativo, la parte del sistema inmune que aprende a defenderse contra agentes infecciosos específicos. Está por el otro lado el sistema nativo, el sistema que viene de fábrica con todos nosotros, que responde de manera pareja a cualquier infección, que también es bastante efectivo, pero no tan bueno para detener infecciones como estas. Bueno, aquí le estoy narrando rollos un poquito rápido que ya hemos presentado con más detalle en el pasado. Así que si usted quiere acordarse de cómo funciona un poquito el rollo del sistema inmune, que si el sistema innato, el sistema adaptativo y todo eso, le invitamos a referirse a audios anteriores. El caso es que ya sabemos contra qué proteína queremos que el sistema inmune se ponga a trabajar. Queremos que el sistema inmune aprenda a fabricar armas contra la proteína de pico de los coronavirus. Entonces, lo que se está haciendo con las vacunas modernas es entregarle muestras de esa proteína de pico al sistema inmune por varios caminos diferentes. Una de estas rutas
involucra inyectar ARN mensajero en unas esferitas de grasa, como sucede con la vacuna de Moderna, con la vacuna de Pfizer. Esas esferitas de grasa se le pegan a nuestras células, a cualquier célula que esté en su camino. Por ejemplo, a las células musculares que se encuentran en el área en donde le pone usted la vacuna. Esas células reciben ese ARN mensajero que tiene el formato apropiado para ser leído por los ribosomas. Acuérdese que nuestras células están continuamente fabricando muchísimas proteínas que se necesitan para 10,000 cosas. Esas proteínas se van degradando y hay que reemplazarlas continuamente. El trabajo de producir las proteínas le corresponde a los ribosomas, que son como pequeños robots ultramicroscópicos que trabajan en el interior de una instalación que se conoce como retículo endoplásmico. Cuando entra un ARN mensajero al retículo endoplásmico que rodea el núcleo de la célula, inmediatamente es atendido por ribosomas que comienzan a leer la información que se encuentra grabada en ese ARN mensajero, y si esa información sirve para fabricar proteína de pico, entonces la célula empieza a fabricar mucha proteína de pico. No está fabricando virus que puedan infectar otras células. Nada más está fabricando la parte exterior, la proteína de pico de los coronavirus. Esa proteína comienza a salir de las células que recibieron la vacuna, y eso llama la atención del sistema inmune, que aprende a defenderse contra cualquier cosa que tenga esa proteína de pico. Así es como funcionan las vacunas de Pfizer y Moderna, las de ARN mensajero. Y usted puede utilizar otras variantes. Por ejemplo, puede meter la información genética que le enseña a nuestro cuerpo a fabricar proteína de pico en un virus que modifica usted. Este virus solamente puede infectar una célula. La célula infectada recibe el material genético del virus y comienza a fabricar copias de la proteína de pico, pero no fabrica copias del virus que le infectó. Es importante esto porque de otra manera de una sola célula podrían salir muchos virus que empezarían a infectar a otras células y eso producir una enfermedad. Usted inyecta estos virus que nada más puede infectar cada uno de ellos a una sola célula, y la célula no se muere, sino que aprende a fabricar proteína de pico, y de nuevo esa proteína de pico sale de la célula y llama la atención del sistema inmune. Es otro mecanismo para enseñarle al sistema inmune muestras de la proteína de pico para que se ponga a trabajar. Otra técnica es la que utiliza Novavax. Con Novavax se utiliza algo muy interesante, algo que con variantes podría utilizarse como terapia contra el cáncer, y de hecho se está trabajando para eso, y podría ser muy efectiva, por cierto. Usted hace una nanoesferita. Esta nanoesferita está hecha de proteínas. Usted puede, por ejemplo, para fabricar estas nanoesferitas puede usted crearlas directamente con técnicas químicas, o puede usted tomar un virus y modificarlo genéticamente para volverlo inactivo. Algo vagamente parecido a lo que ocurre con la vacuna, por ejemplo, la de Johnson & Johnson, por ejemplo, la de AstraZeneca, o por ejemplo, la vacuna rusa, Sputnik V. Usted toma un virus y lo modifica. En el caso de las vacunas que le acabo de mencionar, usted modifica un virus para que infecte a una célula y el material genético del virus le diga a la célula cómo fabricar copias de la proteína de pico. La técnica de Novavax es más simple. Usted toma un virus al que le quita todo el material genético. Entonces lo único que tiene es una cubierta de proteína. Y a esa cubierta de proteína le pega a usted proteínas de pico de SARS-CoV-2. Lo que se hace es tomar un virus, un tipo de virus muy peculiar, se llaman baculovirus, que es un virus alargadito, así se ve al microscopio electrónico, que normalmente afecta a insectos de distintos tipos. Toma usted uno de estos virus y le hace modificaciones genéticas, infecta células, y estas células producen copias del baculovirus, pero que no tienen ADN y que tienen un montón de proteína de pico en su exterior. Usted está generando una gran cantidad de bolitas de proteína que tienen en el exterior proteína de pico.
es como un virus a lo que le saca usted todo el material genético. Es nada más la parte exterior del virus. Eso lo inyecta usted en el cuerpo. Esas cosas que comienzan a flotar por el cuerpo pues tienen aspecto de virus, saben a virus y tienen proteína de pico alrededor. El sistema inmune se pone a trabajar y desarrolla anticuerpos contra proteína de pico. Esta vacuna ha resultado ser muy efectiva para iniciar una respuesta inmune intensa. Parece ser, por motivos que todavía no acabamos de entender con suficiente detalle, que la presencia de bolitas pequeñas de proteína en el cuerpo alarma de proteína desconocida en el cuerpo, alarma de manera especial al sistema inmune. Hay algún principio molecular que todavía no entendemos bien que hace que el sistema inmune se despierte de manera especialmente efectiva cuando detecta cosas que tienen aspecto de virus en el cuerpo. Los virus, recuerde usted, son esferitas estructuras huecas de proteína que van rellenas de material genético. Y ese material genético instruye a las células atacadas a fabricar copias del virus. Lo que se está haciendo en el caso de la vacuna Novavax es fabricar esferitas que son esferitas de virus, estructuras de virus, aquí son más bien alargaditas, pero no tienen material genético adentro. Es un virus artificial sin material genético. Eso, le digo, incita a que el sistema inmune se ponga a trabajar a marchas forzadas y es por eso que esta vacuna ha resultado ser bastante efectiva. Resulta que es un 96.4% efectiva en prevenir infecciones de cualquier tipo por la variedad original de COVID-19. Y es un 86% efectiva contra el linaje de Sudáfrica. Es muy efectiva para evitar infecciones incluso asintomáticas. Y es 100% efectiva hasta donde se puede decir en este momento para prevenir la enfermedad severa. No importa de qué variante se trate. La gente que se pone esta vacuna no enferma de manera severa y lo mismo pasa con prácticamente todas las demás vacunas. Habrá por allí algún caso esporádico, es imposible fabricar una vacuna realmente perfecta. Pero hasta el momento, con el número de dosis que se han podido aplicar y con el seguimiento que se ha podido hacer, no se ha observado un solo caso de personas que enfermen de manera grave y que recibieron la vacuna de Novavax. Es una vacuna muy buena. Todavía no se ha completado en los Estados Unidos las pruebas de nivel 3 por completo. Sin embargo, ya existe información suficiente para presentar un adelanto preliminar, un documento preliminar de valor académico. Si ya puede usted reportar resultados preliminares creíbles, útiles para la comunidad científica. Y eso es lo que pasó el 5 de mayo en la revista New England Journal of Medicine. Aparecen publicados los primeros resultados efectivos, útiles para la toma de decisiones de las autoridades de salud en distintas partes del mundo de esta vacuna. Y resulta que esta vacuna, al igual que todas las otras que le hemos mencionado, es muy buena. Es una vacuna que genera una protección prácticamente perfecta contra la enfermedad grave y lo hemos dicho en otras ocasiones, eso es lo primero que se busca en una vacuna. Finalmente, por lo demás, esta vacuna tiene otras ventajas. Es una vacuna que requiere de 2 dosis, pero es estable a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados, al igual que otras vacunas que utilizan virus o cosas que se parezcan a virus, como AstraZeneca, como Johnson & Johnson. Es una vacuna que se puede conservar estable en el interior de un refrigerador casero que funcione bien. 2 a 8 grados centígrados ni siquiera requiere usted del congelador, sino del refrigerador común, siempre y cuando esté bien calibrado y esté en buen estado. Entonces, es una vacuna que se puede llevar fácilmente a todos los rincones de un territorio complejo y a veces empobrecido
como el de México. Otra buena noticia. Y siguen llegando nuevas noticias, siguen llegando noticias buenas con respecto a vacunas en otras revistas científicas. Tenemos un montón de noticias de dónde escoger y vamos a seguir presentándole las que son más completas, más sólidas, independientemente de que sean buenas o malas. Si no le hemos presentado malas noticias con respecto a las vacunas, es porque no las encontramos en revistas científicas. Acuérdese de lo sucedido con AstraZeneca. Hay todo un movimiento que está rechazando AstraZeneca en Europa, y el último trabajo publicado en una revista arbitrada que pudimos encontrar suficientemente completo sobre la vacuna, publicado en La Lanceta, de las revistas de mayor tradición en el mundo de la medicina, indica un trabajo que describimos en su momento, realizado en Dinamarca, etc. Indica que la vacuna no produce, que no hay motivos para creer que la vacuna produzca estos raros casos de coágulos que le hemos mencionado. Pero bueno, no todo mundo utiliza revistas científicas para la toma de decisiones en materia científica. A veces las decisiones se toman no siempre con la parte frontal del cerebro, que es en donde se procesa la información lógica. A veces se utilizan otros rincones del cerebro que tienen más que ver con las emociones. El caso es que hay muchas vacunas. Llegaron muy rápido, en un año. Hasta ahora todas funcionan. Todas son casi perfectas para prevenir la enfermedad grave. Y lo único que varía hasta el momento es la capacidad que tienen para protegernos contra infecciones asintomáticas o infecciones ligeras. Lo que falta por ver, nadie lo sabe, es cuánto tiempo dura la protección. Recuerde, por otro lado, que están apareciendo versiones mejoradas de las vacunas que están más dirigidas contra las variantes actuales, a pesar de que las vacunas actuales tienen un nivel decente de protección contra muchas de las mutaciones. Y pues estamos a la espera de nuevas generaciones de vacunas que, como se lo anunciamos hace poco, podrían protegernos de manera genérica contra este y contra cualquier mutación posible de este coronavirus y contra cualquier otro coronavirus conocido o cualquier otro coronavirus que pudiera aparecer en el corto plazo. La vacuna general contra coronavirus. Puras noticias buenas. Ahora, para que estas noticias se hagan efectivas, para que se vuelvan realmente, para que este conocimiento realmente beneficie a la sociedad humana, necesitamos mantener la disciplina y la calma. Es necesario fabricar las vacunas, distribuirlas, esperar que hagan efecto y seguir observándonos de cerca para ver si este efecto dura todo lo que creemos que va a durar. Hay buenos motivos para creer que la protección va a durar meses, si no es que algunos años, pero no lo sabemos. Entonces, mientras no lo sepamos, vamos a necesitar cuidar ciertas cosas en nuestra vida. Por el momento hay que seguir manteniendo distancia social, el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera. Poco a poco irán cambiando estas reglas. Pero seguirán existiendo algunas reglas que observar en lo que averiguamos qué tan efectiva ha sido esta campaña general de vacunación mundial para detener la pandemia. En cualquier caso, vamos de gane. No perdamos en el último momento porque nos faltó un poquito de paciencia o un poquito de tranquilidad. Hágale caso a las autoridades de salud, por favor. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.